Quiero darle más cordial bienvenida a cada uno de ustedes y a ustedes que nos hacen el favor y que quieren escuchar la palabra del Señor y que por eso esta mañana han sintonizado la hora de la esperanza. Yo les doy la más cordial bienvenida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias al Señor por este domingo 5 de julio del año 2020. Hermanos, qué hermoso poder llegar hasta este tiempo, qué hermoso es poder dar gloria a Dios, qué hermoso es poder alabar y bendecir el nombre de nuestro Señor. Les voy a invitar, hermanos, para que en esta mañana ustedes ahí en casita, donde se encuentren, hagamos una oración breve, pero pidiendo la bendición de Dios, rogando al Señor que esta palabra que vamos a escuchar en esta mañana sea la palabra que el Señor ha preparado y que va a ser de bendición para nuestra vida. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por este día precioso. Gracias por este tiempo de escuela dominical, Señor. Gracias porque es el tiempo, Señor, de estar en tu palabra, Señor, de compartir, de verla, Señor, y de ver todo lo que tú tienes para tus hijos. Señor, la Biblia es esa guía para un cristiano, Señor, donde podemos aprender, donde podemos ver tu gracia y tu misericordia y la manera como conducirnos como tu pueblo. Te doy gracias y te pido, Señor, que todo lo que hagamos en este día sea para honrarte, para alabar y bendecir tu nombre. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Hermanos, esta mañana tenemos una escuela dominical preciosa. Me parece que no es casualidad. Cuando hablamos decimos, miren qué casualidad, vamos a hablar de esto. No, yo le invito para que usted busque la palabra del Señor en las Sagradas Escrituras, en la Biblia, el libro del profeta Joel. El libro del profeta Joel, en su capítulo 2, lo vamos a estar viendo durante la escuela dominical. Es un libro maravilloso, es un libro hermoso como todos los de la palabra del Señor, pero que esta mañana nos trae una enseñanza a nosotros, ¿verdad? Hermanos, estamos viendo tiempos acordes a lo que vamos a hablar hoy, a lo que el profeta Joel anunció. Vamos a ver en qué tiempo lo anunció, cómo lo anunció, a qué se refería y en qué tiempo son esas promesas cumplidas. Pero vamos a ver que es aplicable a nuestra vida el día de hoy. Y la palabra del Señor, ahí en el profeta Joel, nos habla en su versículo 32. Dice así este texto, que es el texto para memorizar, el texto que tenemos para esta semana. Dice, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Amén, aleluya. Dice, qué hermoso, hermano, qué hermoso es poder comprender lo que la palabra del Señor nos dice, ¿verdad? Que la única manera que toda la persona puede tener un escape acerca del juicio divino que viene y que está por acontecer nuevamente, fíjese bien, es buscando a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. La única manera que nosotros tendremos, o que la humanidad tiene en total, para escapar del juicio divino, es buscar al Señor Jesucristo como el Salvador. Amén. Y esto es hermoso. En esta introducción vemos que para Joel el día del juicio divino estaba a las puertas, estaba cercano. Él presentó en unas palabras muy vívidas el desastre nacional que provocaría la plaga de langostas. Y me va usted a decir, ¿cuál plaga de langostas? Bueno, cuando estudiamos la palabra del Señor vemos que Joel lo describe en esas palabras, usa esta manera, que hablaba acerca de una plaga muy grande, ¿verdad? Este tipo de plaga era muy común en el oriente, pero la que usó Joel era muy diferente. Esta vez se convirtió en tragedia nacional. ¿Me está escuchando? Porque le digo que esta porción de la palabra del Señor es semejante a la de nuestros días y que la estamos viviendo, hermanos. Dice la palabra del Señor que esta vez se convirtió en una tragedia nacional y el profeta la usó como el ejemplo para describir el terrible día del juicio, el día final, el día de la ira de Jehová sobre esta tierra. Créalo o no, acéptelo o no, Dios trae juicio a toda la tierra. Y pronto, así como lo vemos en Joel, pronto va a suceder. Está más cerca de lo que nos imaginamos. Si alguien me dijo, y lo hemos hablado infinidad de veces, hermano, desde que yo nací, desde que tengo uso de razón, estoy escuchando que Cristo viene.
¿Y quién le dice a usted, quién me asegura a mí que no viene hoy? Porque la palabra del Señor dice que el día y la hora, nadie la sabe, nadie. Está en la sola potestad del Padre. Pero cuando le preguntaron sus discípulos, ¿y cómo sabremos que estas cosas habrían de acontecer? El Señor nos dejó muy claro en su palabra. Ve cómo cuando el verano se acerca y empieza la higuera a florecer, empiezan a salir los renuevos, ¿sabes? Nos damos cuenta. ¿Usted no se da cuenta cómo las plantitas cambian en su tiempo, cuando viene su temporada? Yo lo puedo ver, le comentaba a los hermanos, tengo un vecino que tiene unos árboles de, ¿cómo se llama esta fruta que usan? Pérsimos. Cuando ya da su fruto y pasa su temporada, el árbol tira todas su hoja por completo, se quedan las puras ramas y parece que está seco. Y yo al principio dije, se secaron los árboles, hay que cortarlos, pobres vecinos, se acabaron. ¡Oh, qué sorpresa! De repente empecé a ver que brotaban nuevas hojitas. Y con eso, más. Cuando menos me di cuenta, ya aparecieron pequeños frutos. Hoy, precisamente cuando salía por la mañana, ya los pérsimos ya están bien formaditos, están en crecimiento. Hermano, qué importante es entender esto. Es una ilustración, pero en el día de hoy estamos viendo cómo la iglesia está padeciendo, el mundo está padeciendo esta pandemia. Decían, en 1800 y algo ya pasó. Sí, es cierto, ha habido pandemias. El Señor ha traído juicios, el Señor ha estado llamando la atención, porque déjeme decirle que el Señor todavía no termina, todavía le ha dado oportunidad a la tierra, a la humanidad. Por eso no la ha exterminado. Por eso es que no ha llegado el fin completamente. Ha estado hablando a través de estos eventos. En su grande misericordia nos enseña, mira lo que te va a suceder si tú no te vuelves a mí. Y el profeta Joel lo describe de esta manera. Vamos a ver cómo hay un derramamiento del poder de Dios en esta situación cuando el Señor le da esta palabra al profeta Joel. Los tiempos son propicios para ello. Dice así la palabra del Señor ahí en el capítulo 2. Capítulo 2 del libro del profeta Joel, dice en el versículo 1: Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Temblad todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano, dice la palabra del Señor. Fíjese bien, ahí también en el libro de Malaquías, capítulo 4 y versículo 1, si usted lo tiene ahí a la mano puede leerlo. Nos habla de esta misma situación y nos habla y nos hace ver cómo la palabra del Señor está trayendo aviso. Por eso nos anunciar qué es lo que está sucediendo, qué es lo que va a pasar. La palabra del Señor nos indica que debemos de estar no confiados, no durmiendo, sino puestos en pie, de manera que podamos, hermanos, ver y anunciarle al mundo que el día del Señor está cercano. Fíjese bien, aquí nos habla, muchos confunden este evento solo con el arrebatamiento de la iglesia, de los santos, ¿verdad? Ese arrebatamiento que ha de suceder en un día no muy lejano, y muchos lo han confundido, pero el mensaje es todavía mucho más profundo, mucho más allá de esto. El día de Jehová es de contenido escatológico. Usted sabe cuando hablan de la palabra escatología, ¿de qué habla? Es muy fácil, ¿verdad? Alguien me dijo, yo no sé. Bueno, pues por razón de entenderlo, esta mañana le quiero decir que la escatología es el estudio y la doctrina de las cosas futuras y que comprenden los planes de Dios y el destino eterno de los seres humanos. O sea, es ese estudio profundo que tiene la palabra del Señor acerca de los eventos futuros, en otras pocas palabras. ¿Qué sucederá? ¿Cuándo sucederá? Y cómo vemos que cuando Cristo tome posesión de su trono y de la victoria definitiva, al pueblo redimido por su sangre también lo traerá con él. Este día será, dice el profeta Joel, y lo describe como un día de dolor, un día lleno de angustia para los que no siguieron la voluntad de Dios y para los que no tuvieron el gozo de ser fieles a nuestro Señor Jesucristo. Ese día, hermanos, si hoy decimos que estamos sufriendo con esta situación, porque no podemos salir libremente, porque donde usted vaya tiene que llevar hoy en día la máscara, ¿verdad? El mask que le dicen, es obligatorio. Mire, a mí ya me sucedió, ¿verdad? Me lo quito en el trabajo y lo pongo, bueno, están dando multas, bendito Dios, no me la dieron, ¿verdad? A otra vez que se me olvidó,
me lo puse aquí en el oído y ahí voy con mi máscara porque disfruta uno, no está uno acostumbrado. Y me lo quité, iba colgando y quise entrar a comprarme un café y me decían, está, güey, tienes más, y me quedé así, ok, está bien, ahorita me lo pongo, ¿no? Me vuelvo a ponerme. Si usted no lleva una máscara, no lo van a dejar entrar a los negocios. ¿Por qué? Porque ellos tienen que proteger, porque no quieren agarrar un fee, una multa. Hermano, pero usted tiene que tener ciertas cosas. Usted ya no es libre de salir. Las tiendas, antes nos confiábamos, ¿verdad? Yo no sé cuántos de ustedes salían tarde de la tienda, pero yo era uno de esos, ¿verdad? De los desvelados. Alguien que, Walmart, ya estoy haciendo publicidad, ¿verdad? Y otras tiendas cerraban a las 11 de la noche y yo me iba tarde a traer mis cosas. Hoy en día están cerrando a las 8 de la noche y otros a las 6. Y yo me quedo, wow. Hoy si usted no va por su lechita a tiempo, se queda sin su cereal, se queda sin su bebida. Y hermano, esto aparentemente no, pero ¿qué tiene? ¿Qué tiene? Que se da uno cuenta que todas las cosas empiezan a ser incómodas. No podemos hacer ciertas cosas. Usted va a tener que traer su máscara ahora, sí o sí. Están hablando de que nos van a dar un ticket, Dios nos libre. ¿De cuánto el primer ticket? De $100. ¿De cuánto el segundo? Creo que de 200, el tercero viene como de 500 y se siguen. Yo no quiero pagar. Y tenemos que hacer ciertas cosas. Las cosas vienen siendo cada día más difíciles. Los trabajos se están perdiendo. La gente está ya desesperada. Y empezamos a ver que viene una situación terrible. Ya lo decíamos hace unos meses atrás. Ya hay violencia doméstica. ¿Por qué? Porque la gente ya no quiere estar en casa, porque la gente empieza a angustiarse de su porvenir, porque muchos perdieron el trabajo, porque muchos ya no tienen cómo pagar la renta, el mortgage de su casa, los carros, todas estas cosas empiezan a hacer estragos. El principio de los problemas. Ya nos los decían por ahí, ¿verdad? Espérate que llegue enero. Va a pasar todavía hasta diciembre. Pero cuando lleguen enero y empiecen a solicitar los pagos atrasados, lo que no tienes, entonces viene más fuerte la situación. Hermanos, por eso esta mañana doblaba mis rodillas y decía, Señor, qué importante es que tú hables al corazón del pueblo. Qué importante es que a través de esta palabra podamos ver la importancia de vivir una vida dentro de tu voluntad, clamando, yendo a buscar tu rostro. Pero vamos a ir poco a poco porque me estoy queriendo adelantar. Qué importante es que usted y yo tengamos un corazón dispuesto. ¿Qué dice la palabra? ¿Cómo me está hablando? ¿De qué manera debo de entender esto? Y para esto debo de tener un corazón dispuesto. Decirle, Señor, que yo pueda entender esa palabra, que yo pueda entender cómo me conviene a mí buscar tu rostro. ¿Usted ama a su familia? Pregunto, usted que está ahí en casa, ¿ama a su familia? ¿Ama a sus hijos? ¿Ama a sus padres? Hermano, si tenemos amor por nuestros hijos, por nuestros padres, por nuestros hermanos, por nuestros familiares, necesitamos clamar, necesitamos interceder al Señor, necesitamos pedirle que Él nos guarde. Por eso dice la palabra, ¿verdad? Y qué importante. Nos habla que habrá en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación. Esto dice el Señor y es importante verlo. Será, dice en el versículo 2 del capítulo 2 del profeta Joel, será un día de tinieblas. Y nos habla desde el versículo 2 hasta el versículo 11, el profeta narró los estragos económicos que dejó esta plaga de insectos. Unos insectos que, por cierto, me llamó la atención porque los describe como migratorios. Dije, yo conozco esa palabra de migración, ¿verdad? O sea que no eran de todo el tiempo, sino que llegaban, venían de otro lugar y estaban allí por un tiempo y después se iban, ¿verdad? Los mismos se producían, estos insectos, en abundancia, al punto de que literalmente oscurecían todo. Por eso es que habla el profeta de esta manera, de una manera no literal, sino de una manera que nos ilustra, ¿verdad? El profeta asemejaba las tinieblas que provocaban estos insectos migratorios a un ejército conquistador que estaba presente por todos los lugares en ese entonces. Aquí el comentarista Adam Clare citó la descripción del doctor Saul respecto a la destrucción que ocasionaban las langostas. Este doctor vio en
Berberías entre el año de 1724 y 25, una de esas plagas, y dice lo siguiente, fíjese bien, eran mucho más grandes que nuestros saltamontes comunes. Tenían unas alas manchadas de marrón y patas y cuerpo de un amarillo brillante. Su primera aparición fue hacia fines de marzo, después de haber soplado por algún tiempo el viento del sur. A mediados de abril, describe, su número había aumentado tan enormemente que al calor del día formaba grandes y numerosas enjambres. Volaban, dice, en los aires como una sucesión de nubes, y como dice el profeta Joel en el versículo 10, ¿verdad? Oscurecían el sol. ¿A usted le ha tocado ver algo semejante? A mí no. Definitivamente a mí no, pero sí me ha tocado ver cuando grandes cantidades de pajaritos vienen y vuelan en el aire. Y van para un lado y yo me quedo pensando, ¿cómo no chocan? ¿Cómo puede suceder esto? Y yo me quedé pensando, al estudiar la lección, ¿cómo habría sido esta situación que dice que oscurecían la luz del sol? ¿Qué cantidad de esas langostas, de aquellos insectos, habrían sido? En el mes de mayo, cuando los ovarios de estos insectos estaban maduros y ovulados, dicen, cada uno de estos enjambres empezó a desaparecer gradualmente y se retiraron hacia las planicies donde depositaban sus huevecillos. Ni bien estos habían hecho eclosión en junio, cuando cada una de esas camadas se congregó en un cuerpo compacto, dice, lo describe como de un estadio cuadrado, y marchando inmediatamente en dirección hacia el mar, no dejaron que se les escapara nada absolutamente. Dice que devoraron, que comieron todo lo verde, todo lo jugoso, no solamente de los vegetales, sino de todas las cosas importantes que había ahí también, como la vid, las higueras, la granada, la palma, el manzano y hasta todos los árboles del campo. Por eso es que si usted lee este capítulo 2, dice que pasaron como un gran ejército que venía y que al frente tenía como un huerto del Edén, todo verde, todo fresco, pero que a su paso arrollador, atrás de él, quedaba un desierto. Porque estos insectos devoraban todo, no dejaban nada. Y así es como lo describe el profeta, ¿verdad? Y llevaban, dice, sus filas como un ejército, trepaban a medida que avanzaban. Dice que iban sobre los árboles, sobre las paredes que encontraban en su camino, más aún todavía entraban en nuestras casas, dice el doctor Sao, y nuestros dormitorios, como tantos otros lugares. Los pobladores, dice, hermanos, que hicieron grandes excavaciones cerca de donde estaban, les llenaron de agua como para que se ahogaran los insectos. Otros más juntaron el rastrojo, lo pusieron ahí, lo prendieron cuando venían, pero era tal la cantidad que se anegaba de insectos aquellas cosas de agua. Se llenaron pronto. El fuego no alcanzó para quemarlos y la plaga pasó por encima, devoró y acabó todo lo que estaba ahí. Por eso es que el profeta de Joel dice, grande es el día de Jehová. Ahí en su versículo 11, si usted lo tiene a la mano, dice, y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Pregunta. ¿Quién podrá soportar lo que el Señor trae sobre esta tierra, sobre la humanidad? Alguien pensó, yo estoy viviendo, y permítame hacerle la pregunta. Bueno, hay muchos hermanos que nos escuchan, bendito sea el Señor, ¿verdad? Que nos escuchan en México, en Centroamérica, y damos gracias al Señor. Pero la pregunta es, porque muchas veces los que estamos en esta nación hemos pensado, Estados Unidos, dice el número uno, tiene un ejército muy capacitado, tiene la mejor tecnología, tenemos científicos, tenemos cuántas cosas. ¿Cierto o no es cierto, hermanos? Nos sentimos seguros. Pero la palabra del Señor nos dice que el que ejecuta todas las cosas, que es el Todopoderoso, va a arrasar con todo esto. ¿Quién podrá soportarlo? Y en predicaciones, en situaciones anteriores hemos dicho, ¿quién de nosotros pensó cuando empezamos a ver que en China había un virus que estaba causando estragos? Yo recuerdo una de las primeras imágenes donde salió un hombre convulsionando, se caía. Dije, wow, pobrecitos, ¿qué les está pasando? Pero yo lo veía así como que imposible de que llegue aquí, ¿verdad? Va a suceder allá.
Y muchas veces tenemos, y debemos de pedirle perdón al Señor por ese orgullo torpe que tenemos, pensando que estando en esta nación tan poderosa, porque tiene un ejército muy poderoso, tiene muchos científicos, pensamos que estamos a salvo. Y el Señor nos ha mostrado en este tiempo quién escapará a la voluntad del Eterno. La nación entera está postrada, diga lo que diga. El día de ayer celebramos la independencia de los Estados Unidos, ¿verdad? ¡Qué hermoso! Una celebración, y yo pude ver muchos hogares. En las yardas había una mesa llena de comida, llena de bebidas, celebrando, y más tarde cuando empezó a oscurecer, por cierto, fue un día lleno de truenos, ¿verdad? Dijeron, no va a haber cohetes, se prohíben los cohetes. Yo le digo, ¿y dónde está la prohibición, pues? ¿Qué pasó? Y por ahí alguien me dijo, ¿y cómo van a enforzar la ley si les acaban de quitar a los policías $1 billón? No hay presupuesto para que tengan policías en la calle ahorita. Yo me quedé pensando y dije, wow, hermano, todavía, le decía yo a mi esposa, todavía no vemos lo duro de la situación. Mira cuántos cohetes. ¿Cuánto se gastó usted en los fireworks, que le llaman los cohetes, decimos en mi país, soy mexicano? ¿Cuánto se gastó usted? ¿$20? ¿30? No, eso cuesta un paquetito de esos, ¿verdad? Pero yo vi cohetes enormes. Hermano, la economía todavía está soportando. Nos quejamos, pero yo platicando ayer con mi hermano Oscar, le decía, hermano, yo le doy gracias a Dios, mira, y nos reunimos, ¿verdad? Y veo la mesa, le digo, y yo doy gracias al Señor. Porque todos llevaron esto y lo otro. Cuando vi la mesa llena, hermanos, de diferentes platillos, le decía, yo tengo que darle gracias a Dios, porque hay bendición. Porque no solamente hay comida, mira cómo estamos conviviendo. Hay alegría en la familia, hay gozo, hay armonía. Más tarde cuando quedamos los gatos, yo dije, wow, sí, sigue habiendo todavía dinero, ¿verdad? Hermanos, todavía este pueblo, todavía con toda la enfermedad se para y dice, estamos en pie. Pero el Señor trae juicio. Si nosotros no entendemos que este es un aviso de parte del Señor, el profeta Joel lo está describiendo. ¿Quién podrá soportar lo que Dios trae? Si no nos humillamos, hermanos, nos estamos exponiendo a que el Señor traiga todavía su mano con más poder y con más fuerza. Pensábamos que estábamos saliendo, ¿cierto o no? Ya pasó lo fuerte, ya en tal condado ya no se necesita traer la máscara, ya podemos salir. Acaban de decir, como hicieron lo indebido, ahora ahí les viene otra vez la restricción. Se vuelven a cerrar los negocios que estaban abriendo, restaurantes, bares, y dijimos, wow. Mire, por ahí me invitaron a un café que me lo debe, hermano, porque me dijo, vamos a tomar un café. Y yo, pues, ¿está cerrado? No, ya está abierto. Y cuando llegamos, cerrado, te lo dije, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hemos entendido. Y Dios está hablando. Y aquí lo estamos viendo y lo está narrando el profeta Joel, ¿verdad? En la guerra entre Irán e Irak, por ejemplo, quiero que veamos esto, cómo se vio, cómo quedaban los campos después de que ambos ejércitos se atacaban mutuamente. Y si mencionamos también la guerra de la llamada depuración étnica, allí entre Bosnia y los croatas, ¿qué podemos ver? Solo se veía muerte y destrucción. Después de una guerra no queda nada bueno. Y este es el problema, que estamos aquí y tenemos que darle gracias a Dios porque estamos aquí, no estamos viendo edificios derruidos, no estamos viendo calles desoladas, pero lo vemos en la televisión y decimos, wow, mira nada más, pero qué bárbaro, cómo quedó esa ciudad, hecha a pedazos. Y vemos que entre los escombros la gente está buscando cosas, pero todavía está aquí, no hemos visto lo peor. Lo vemos como muy lejos, como que aquí no puede suceder. La verdad es que todas las guerras y todos los problemas solamente causan muerte y destrucción. Nada bueno. Estas naciones cuando entraron en guerra causaron bajas a su pueblo, No hubo nada, no hubo victoriosos en realidad. Ganamos, ¿qué ganamos? Una destrucción. Ganamos que nuestra gente ahora viva con una ansiedad. Quisiera comentar esto. Alguien dijo, y por cierto debemos de orar por los soldados.
por todos los que sirven a la nación. Debemos orar porque Dios los guarde, pero porque Dios sane sus corazones y sus mentes. El día de ayer, cuando estaban los cuates, yo pude observar una reacción. No puedo decir más nombres, pero yo observé una reacción ante un sonido. Yo dije, verdaderamente afecta. Una persona que ha servido a la nación y que estuvo en lugares donde fueron atacados con misiles. El día de ayer, cuando un puente hace un sonido chistoso, no sé si se dieron cuenta, como que un avión viene cayendo, se paró de repente rápido y empezó a ver para todos lados. Yo lo observé y dije, wow. Ya después, es que sí se oye cuando vienen los misiles. Pude ver por un momento la angustia muy rápida. ¿Estaremos esperando entrar en angustia, hermanos, para buscar al Señor? ¿No será mejor venir ahora que estamos viendo que el Señor nos está llamando? ¿Estaremos preparados? Porque las cosas que vienen no son fáciles. El pueblo del Señor tiene que aprender. Por eso el Señor le dice ahí, y el profeta le dice al Señor al profeta, reunid al pueblo y santificad la reunión. Del versículo 16 al 19 de este segundo capítulo del profeta Joel, los llama para que toquen la trompeta y no pierdan tiempo en hacer sonar la alarma, para que el pueblo se reúna y clame, ruegue e implore el perdón de Dios. Les llama a santificar la reunión, la vida, es decir, separarla de todo lo mundano y reservarla para el Señor, para el Todopoderoso. Joel llamó a todos los niños, jóvenes y ancianos. Escuche bien, no llamó a los líderes, llamó, dice, a todos los niños, jóvenes y ancianos, para recibir el perdón de Jehová, y el pueblo y su heredad no fueran entregados al oprobio, a la vergüenza. El profeta declaró que Jehová responderá y perdonará los pecados de su pueblo. ¡Qué hermoso! ¡Aleluya! Dios perdonará los pecados, dice, les enviará pan, no solamente los perdonará, les dará el aceite, les dará el pan, les dará saciedad en su necesidad. Versículos del 16 al 19 podemos encontrar esta situación. Y este es el Dios que tenemos, hermanos, lleno de amor, que derrama su misericordia sobre su pueblo, aunque un pueblo muchas veces duro, que escuchando la palabra no procede a humillarse delante de la presencia del Señor. Perdóneme, pero esta es una verdad que estamos viendo. ¿Cuántas veces el Señor no nos está hablando? Mensaje tras mensaje, no importando el que le esté diciendo, porque los que estamos aquí, por la misericordia de Dios, nos toca hablar, pero palabra del Señor, lo que está escrito en la Biblia, no mis pensamientos, no como fíjese que yo puedo ver esto, no, miserable de mí. Pero la palabra sí es clara y está hablando. Llamen al pueblo para que se santifiquen, pero llamen a todos, desde los niños, jóvenes, ancianos, a todos, para que todos puedan ser perdonados de sus pecados. Y esta palabra es para nosotros. Israel dice que fue un pueblo que dejó de amar a Dios. Qué tremenda situación, siempre lo hemos visto de esta manera. Y algunos han criticado, qué bárbaro Israel. ¿Y nosotros? Dicen, pero es que Israel lo sacó de esclavitud, a Israel lo llevó en el desierto, 40 años los guardó, les dio comida, les dio maná. Alguien me dijo, yo quisiera probar el maná. Dura cosa, porque cuando uno es un pueblo duro, aun cuando el Señor nos esté bendiciendo, vamos a hacer lo mismo que Israel. Israel teniendo el maná, que es el pan del cielo que Dios proveyó. Dijo, en ese entonces teníamos puerros, teníamos una olla, teníamos carne que comíamos. Y el Todopoderoso, cansado, les dijo, te voy a dar de comer hasta que te salga por las narices. Y les envió carne en abundancia. Y aún así el pueblo de Israel siguió en su vida, en su caminar, sin entender la grande misericordia de Dios, y no entraron a la tierra prometida todos aquellos que dudaron de la palabra del Señor. El pueblo que entró a la tierra prometida fue el pueblo que nació en el desierto, aquel que escuchó la voz.
Pero un pueblo que había recibido y que recibió una libertad preciosa, sacado de la esclavitud, no entendió. ¿Qué clase de pueblo somos usted y yo el día de hoy, hermanos? Esto es lo que tenemos que ver. ¿Qué parte de ese pueblo soy? De los que el Señor me sacó y no he entendido y sigo en mi vida y sigo quejándome. Aún a pesar de que yo puedo decir que no nos ha hecho falta nada. En mi casa no ha hecho falta. ¿En la de usted? ¿Se quedó sin comer? ¿Se quedó sin celebrar su 4 de julio? No, ¿verdad? Le dio para las hamburguesas y le dio para los cohetes también. Hermano, tenemos que entender que la bendición de Jehová es maravillosa. La palabra la describe como aquella que enriquece y no añade tristeza con ella. Y esto es importante. Hermano, usted puede tener todos los millones que usted quiera de dinero, pero si no tiene al Señor va a ser una persona infeliz, que no va a disfrutar ni de sus millones, porque estará pensando solamente en cómo cuidarlos o cómo hacer más. Y la Biblia dice que dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, se va, se acuesta y descansa en paz, porque no tiene que preocuparse. Cuando el Señor bendice, hermano, en lo mucho o en lo poco, nosotros somos felices. Amén. Gloria a Dios, ¿verdad? Y qué importante es esto, hermano, para nosotros. Dice aquí el versículo 19, y seréis saciados. Entorno, fíjese bien, el entorno es totalmente diferente al llanto de dolor y de pena. Siguió el llanto de alegría después de que estaban llorando, ¿verdad? Un llanto de gratitud por las bendiciones recibidas, y con sus rostros en el suelo alababan a su Creador. El profeta concluyó su trabajo y el mensaje que nos dejó confirma que Dios oirá el clamor de su pueblo. ¡Aleluya! La langosta sería destruida, la lluvia descendería sobre la tierra seca, esa tierra que había dejado de producir, vendría y descendería sobre esta tierra que bebería ávidamente esta lluvia en sus nutrientes y todo empezaría a reverdecer. Las misericordias de Dios se habían manifestado nuevamente. Cuando Dios bendice, hermanos, toda la tierra se llena de su gloria. Todo. Fíjese bien, y no solamente lo enfoque en el aspecto material, porque muchos dicen, bravo por las hamburguesas, por la comidita, por la ranchera, aunque ahora esté cara. No, el Señor quiere bendecirte, quiere darte una mesa llena de manjares, pero quiere que el altar de Él esté lleno de su presencia. Quiere derramar de su Santo Espíritu sobre la vida del pueblo. Y por eso es que aquí con el profeta Joel vemos esta situación. Jehová hará grandes cosas, dice el versículo 21. Joel tenía un mensaje de esperanza y fe. Quiero leer el versículo 21 con ustedes. Si lo tiene ahí a la mano, búsquelo por favor. Vamos a leer, este versículo 21 del segundo capítulo de Joel. Dice: tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Y Jehová tenía este mensaje de esperanza y de fe en esos momentos terribles de calamidad. Pero siempre dice, hay un mañana, siempre hay una luz a la salida del túnel. ¿Usted ha escuchado esto? Al final del problema vamos a ver la luz. Y esa es la esperanza del pueblo de Dios. Amén. Es nuestra esperanza que al pasar esto veremos la misericordia del Señor. Y como su pueblo seremos guardados. Fíjese bien, el arrepentimiento les traería la libertad de la esclavitud del pecado. La plaga de langostas y los momentos difíciles estarán presentes en el corazón del pueblo. La sequía iba a terminar y vendrían las lluvias tempranas, las que ablandan y preparan la tierra, y la tardía que riega los sembrados para que germine bien la semilla que ha sido depositada en ella. Y más tarde vendrá lo que conocemos como el derramamiento del Espíritu Santo, ¿verdad? El derramamiento de su Espíritu, la máxima bendición espiritual que pueda experimentar el Hijo de Dios. Y esta promesa, hermanos, incluye consolación, fuerza para testificar y pureza para vivir. Esto es lo que es el derramamiento del Espíritu Santo, la capacitación que Dios mismo da al creyente. Alguien me dijo: hermano, está bien, ¿por qué debo de buscar la llenura del Espíritu Santo, la segunda obra de gracia, el bautismo con el Espíritu Santo? ¿Por qué lo debo de buscar?
porque es una promesa del Padre, dijo el Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que seáis investidos de poder de lo alto, para que puedas hablar, para que puedas vivir en santidad, para que puedas triunfar sobre todas las acechanzas del enemigo. Alguien me dijo, hermano, a veces no entiendo ciertas cosas. ¿El cristiano puede ser tentado? Y transmito esta pregunta a Escuela Dominical, ahí donde usted está. Fíjense, ¿el cristiano puede ser tentado? Alguien dijo, el cristiano ya no es tentado, el cristiano está como blindado. Pues la palabra de Dios nos dice, para que podáis resistir todas las acechanzas del enemigo. O sea que va a venir tentación a nuestra vida, porque eso es lo que hace el enemigo, eso es lo que trae Satanás. Hermano, ¿y dónde nos va a tentar? ¿En qué nos va a tentar? Pues en lo que más nos guste, en lo que sea nuestra debilidad. A unas de mis hermanas yo creo que son las bolsas Gucci o ¿cómo se llaman, verdad? O los zapatos. ¿Qué zapatos hay? Ayúdenme porque yo no sé mucho de marcas. Los zapatos Canadá, por ahí, bueno, también, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Además de esos zapatos, la hermana me trajo a recuerdos cuando yo era niño. En México existía la zapatería Canadá, ¿verdad? Muy buena zapatería, por cierto. ¿Y saben por qué digo que buena? Porque yo no quería los zapatos porque me duraban todo el ciclo escolar, unos zapatos de goma que nos vendían, ¿verdad? Para la escuela, y yo, ay, no me comprendí esos. Pues me recordé, zapatos Canadá, ya no existe, creo. Hermanos, nos va a tentar en lo que somos más débiles, otros les tentará, ¿en qué? En la herramienta, dice, ¿verdad? O en los carros, o en el teléfono más moderno. ¿Cuál es el más moderno, hermanos? ¿No? Yo no sé, es que hoy salen a cada rato teléfonos, ¿verdad? Pero vamos a ver, es que, por cierto, yo no les entiendo, honestamente no entiendo. Es que traigo el iPhone 11, traigo el iPhone, wow. Pero no, que yo traigo el Pro, no, que yo traigo el... Yo me quedo, ¿no? ¿Y cuál es ese? No, es que este tiene esto y este tiene... Cada uno dice que tiene su teléfono, ¿no? Y resulta que, cuando menos nos los esperamos, hace 3 años yo fui a sacar una camioneta en Liz. Y me dijeron, te lleva la del 2016. No, yo quiero la 2017, yo quiero la nueva, ¿verdad? Y ahorita ya la entregué, tiene un mes que la entregué. Y me di cuenta, ya estaba viejita, 3 años. Qué rápido pasa el tiempo. Y según yo, agarré la más nueva y la de lujo, pero se quedó atrás. Y así es esto, vano. Y somos tentados en nuestra debilidad. Otros serán tentados en su carne. Yo en lo personal he dicho, hermanos, el cristiano tiene que reconocer delante de Dios cuáles son sus fortalezas y sus debilidades, y no tiene que intentar ser fuerte en sus debilidades y luchar, yo voy a hacer. Tiene que intentar y tiene que esforzarse en su fortaleza. Déjele al Señor sus debilidades, entrégueselas, dígale, Señor, aquí está lo que yo no puedo vencer, porque no lo podemos vencer. ¿Es correcto? Nuestras debilidades, por eso son nuestras debilidades. Y el único que podrá ayudarnos es el Espíritu Santo para vencer en todas estas situaciones. Alguien me dijo y se acercó y dice, ¿tú crees que el hombre, el varón cristiano todavía puede pecar? Y le dije, sé más explícito. ¿Puede cometer adulterio? Sí. Si se descuida, sí. Porque dejará de tener la protección de Dios. El hombre tiene que vivir bajo la protección de Dios, la mujer tiene que vivir bajo la protección de Dios. Tenemos que buscar a Dios. Hermanos, si yo me siento débil, ¿qué tengo que hacer? Clamar al Señor. Es como el enfermito, se siente débil, no come, ¿verdad? Y más débil se pone. Pero ¿qué tal que le preparan su caldito de pollo, sus verduritas, y se lo toma? O un 7 mares, me dijo un hermano, con ese se levanta muertos, dice, ¿verdad? Hermano, se empieza uno a poner robusto. Alguien dijo, no, hazte un caldito de res, mira, bien bueno. Si el cuerpo toma alimento, se va a fortalecer. Pero si el espíritu dobla sus rodillas y se inclina ante el Padre y le dice, Señor, aquí estoy, fortalece mi vida, el Espíritu Santo nos fortalecerá, hermano. El Espíritu Santo anhela, escúcheme bien, anhela que nosotros nos pongamos en sus manos, porque Él nos guiará a toda verdad, dice la palabra, nos llevará ante la presencia del Señor Jesucristo, que es el que intercede por nosotros ante el Padre. El mismo Espíritu, dice la Biblia, clama con gemidos indecibles.
Qué importante es verlo. Ahora para nosotros la bendición de esa promesa. Ahí en el libro de Joel, capítulo 2, versículo 28, nos habla del derramamiento del Espíritu Santo. Dice el profeta, no nos habla el Salvador y Santificador, pero anticipó su gran obra y ministerio. El reino de Dios, presente y futuro, se empezó a vislumbrar. El Espíritu de Dios y sus dones se manifestaron sin hacer acepción de razas. Y esto lo describe la palabra del Señor allá en el libro de Hechos en su capítulo 2. Fíjese bien, estarían condicionados solamente a los que creen en el Señor Jesucristo. Esta promesa es para usted que ha creído, para el que ha aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador. No es para el que no le conoce. En la lección anterior vimos y en lecciones anteriores lo hemos visto. El mundo no le ve, dice, ni le conoce porque no está en ellos. Pero los que han creído tienen al Señor en su vida, le conocen. Usted, por cierto, la pregunta es, ¿usted conoce al Señor? ¿Usted es conocido del Señor? Yo sí. Yo puedo decir amén como usted, porque yo soy su hijo a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Qué importante es. Cristo decía vivir de acuerdo a lo que Él ha planeado en una comunión perfecta con la iglesia. Cristo desea que nosotros vivamos, que nosotros seamos investidos del poder, que con su voluntad podamos profetizar, predicar, exhortar, enseñar, capacitar a la iglesia. Dice la palabra del Señor en el versículo 32, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será santo. Qué importante. Pero qué importante es lo que el profeta quiere decirnos aquí, y lo habla, y me pasé esta parte tan importante, porque cuando el profeta proclama esta palabra y le invita a la iglesia a venir, le dice que rasgue no sus vestidos, porque acuérdese usted que el símbolo de rasgar los vestidos era de una contrición profunda, de realmente sentir lo que estaba pasando. Pero aquí le dice, no rasguéis vuestros vestidos, más bien rasgad vuestros corazones, lo cual nos invita, nos hace ver que tenemos que ir en una sumisión profunda al Señor. Que no solamente le digamos, Señor, pues aquí estoy esta mañana, haz como tú quieras, sino que con un corazón verdaderamente compungido, con un corazón sincero, nos podamos acercar al Señor, y que cuando las palabras que pronuncien nuestra boca vengan de un corazón arrepentido, de un corazón sincero que desea verdaderamente ser perdonado, que desea verdaderamente caminar con el Señor. Qué importante es. La palabra dice que un corazón contrito y humillado no despreciará a Jehová. Necesitamos pues esta mañana ver, el día de Jehová está cerca, el Señor está pronto. Todo lo que nos está aconteciendo no es otra cosa sino un aviso urgente, y por eso le dice, tocad trompeta en Sión, llama al pueblo, diles que se congreguen para que se santifiquen. Este es el mensaje para ti, para cada uno de nosotros hoy en esta mañana. Necesitamos volvernos al Dios que hizo los cielos y la tierra. No necesitas volverte a una religión, no necesitas volverte a un dogma, no necesitas ir delante de las personas para ser visto y decir, oh, yo estoy arrepentido. Necesitas venir al Dios Todopoderoso y doblar tus rodillas y decirle, estoy aquí delante de ti, porque tu palabra dice que tú estás en todas partes, y vengo con un corazón sincero, con un corazón lleno de certidumbre de que tú eres el Dios Todopoderoso y que estás hablando hoy que es tiempo. Juicio viene, no es para que te asustes. Si hay temor en tu vida por el juicio, quiero decirte que Dios puede librarte de todo temor, porque los que confían en Jehová tendrán su protección. Por eso dice, y habrá salvación. Si tú no quieres tener temores, si tú quieres que tu vida esté segura en las manos de Dios, escucha esta mañana el mensaje del profeta Joel. Tiene un gran sentido para hoy en nuestros días. Necesitamos como iglesia volvernos al Señor. Hermano, soy cristiano, renueva tus votos. Hermano, estoy viviendo en santidad, santifícate aún más todavía. La palabra dice, el que es santo,
santifíquese más. Hermano, pero es que yo estoy bien, ¿y no te gustaría que tu hermano, tu familiar estuviese bien? ¿O me vas a decir, ya todos son cristianos? Si son todos cristianos, gloria a Dios. Pero entonces te falta otra cosa, tu prójimo, el que está ahí, el que no ha conocido. Y muchos me van a decir, hermano, yo estoy orando por días, por años, por tiempo. Y todavía no. Pero en el Señor hay oportunidad de eso. Y esta mañana el mensaje del profeta Joel es a santificar tu vida. A venir y estar a cuentas delante de Él. A presentarte delante de Él, porque Él sí conoce tu corazón, tus pensamientos. Y dice la palabra del Señor que hay un solo Dios. Un solo Dios. El Señor Jesucristo declaró: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. En ese medio de gracia de la oración nos enseñó que podíamos doblar nuestras rodillas para reconocer que somos pecadores. Alguien me dijo: hermano, usted predica de la santidad. Entonces, ¿por qué habla nuevamente de pecados? Porque diario necesitamos estar atentos con Dios. El apóstol Pablo habla de otra manera. Dice, no sea que habiendo sido heraldo, venga a ser reprobado. ¿Y usted sabe quién fue el apóstol Pablo? Lo citan, la palabra de Dios, como un personaje ejemplar, como alguien que vivió predicando, haciendo la voluntad de Dios, cumpliendo en todo. Él mismo lo dice. En cuanto a la ley, irreprensible, fariseo de fariseos, en todo los aventajé, en todo estoy más que puesto, dice el apóstol Pablo. Pero declara y lo dice: tengo que estar al día. Todo esto, toda mi justicia, todo lo que yo he sido, todo lo que se pueda decir de mí, lo tengo como algo que no vale, con tal de estar a cuentas con Dios. Por ese conocimiento maravilloso. ¿Y cuál era el conocimiento? Saber que hoy yo estoy a cuentas con Dios. Saber que hoy desperté y hoy le dije: Señor, mira mi situación. Dice el salmista: examíname, ve si hay en mí camino de perversidad. Cuando nosotros no repetimos la palabra, sino que la meditamos y la decimos con ese sentimiento: Señor, yo quiero que me examines. Qué hermoso, porque entonces vendrá la luz de la aurora de Cristo y alumbrará tu corazón. Y si hemos cometido algún pecado, Dios es fiel y justo para perdonarnos. Lo vimos en las lecciones pasadas, con aquel rey que pecó, que hizo lo malo delante de los ojos de Dios y que fue puesto con las bestias del campo, fue reprobado. Pero cuando tuvo tiempo y se acordó, dice que alzó sus ojos al cielo y reconoció que el Eterno tenía poder y autoridad sobre todo. Y la palabra dice que fue perdonado y fue restituido. Y Joel nos está hablando de esto. El pueblo del Señor necesita santificarse. El pueblo del Señor necesita ser restituido. Yo no sé, no podría preguntar o no encuentro las palabras para decir cómo es tu comunión con Dios del 1 al 10. No. Pero yo sí te digo, la comunión con Dios tiene que ser de una sola manera, de santidad. Allá donde está el siervo de Dios, me recuerdo de él. Cuando nos vean, cuando me veas, pregúntame: ¿estás puro? Esta mañana yo le pregunto a usted: ¿está usted puro delante del Señor? ¿Está usted haciendo su voluntad? Porque si usted reconoce en esta mañana, y el Espíritu Santo, que es el que examina los corazones, desea que realmente tengamos una comunión sin ningún estorbo. Si usted en esta mañana el Señor le habla a su corazón, medítelo y sepa que está a tiempo, y sepa que hoy usted puede venir a estar a cuentas, y que su corazón, como dice el salmista, puede venir a ser más blanco que la nieve, puede ser puro y limpio. Y lo que usted no ha podido lograr durante todo su tiempo como cristiano, hoy Dios quiere darle la victoria. La escuela dominical tiene una conclusión. Dice: nuestra responsabilidad es estar preparados para oír su voz, depender de Él y estar dispuestos a seguirle, a pesar
de las diversidades que nos ocurran o encontremos en nuestro caminar por delante. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos? ¿Cuántos de ustedes, al escuchar esta palabra del Señor, de escuchar lo que el profeta Joel habló, han escuchado, han sentido en su corazón esta mañana esta necesidad? Dice, llama al pueblo para que se santifique. Hoy delante del Señor te digo, pueblo hermano, a ti que me escuchas, Dios nos está llamando hoy, no mañana, hoy. ¿Estarás a cuentas con Dios? Yo estoy cumpliendo con algo que el Señor nos ha mandado a hacer. El pueblo de Dios es un pueblo llamado a ser santo. La iglesia de Nazareno tiene un logo: santidad a Jehová. Yo no quiero que se quede como un logo. Yo quiero invitarte hoy, ahí donde estás. Ahí, inclina tu rostro. Si tú estás escuchando este mensaje es porque el Espíritu Santo está hablando a tu vida. Y hoy quiere tomar tu corazón, tus pensamientos. Hoy quiere mostrarte cómo debes de vivir. Hoy quiere fortalecerte. Y si están habiendo dudas, si están habiendo preguntas, Él está dispuesto a contestarlas en tu corazón. Te invito a que inclines tu rostro y que hagamos esta oración. Padre, te damos gracias porque tu palabra es verdad. No hablamos de nuestra cuenta, Señor. Y esta mañana, Señor, ha sido una mañana preciosa en la cual, Señor, yo puedo decir, Señor, que has visitado mi corazón, Señor. Porque muy de mañana, Señor, me tomaste. Muy de mañana, Señor, me levantaste, Señor, para bendecir mi corazón. Para que esta palabra, Señor, no fuese, Señor, el deseo de mi vida. No fuese mi idea, Señor, sino fuese esa palabra, Señor, la cual tú quieres transmitir a tu pueblo, Padre Celestial. Yo te ruego que en esta mañana, Señor, en esa consideración, Señor, donde tú todo lo ves, donde tú examinas, donde tú conoces y escudriñas el corazón de cada uno de nosotros, Señor, puedas ayudarnos, Señor, en nuestras luchas. Puedas ayudarnos en nuestras preguntas, puedas ayudarnos en nuestras necesidades, Señor. Que si aún tengo una pregunta, que si hay alguna duda, hoy en esta mañana tú la disipes, Señor, con tu palabra. Esta mañana, Señor, tú la tomes en tus manos y me des esa respuesta a mi corazón. Yo te ruego, Señor, por aquellos, Señor, que están escuchando esta palabra, por aquellos que todavía no han hecho una decisión, Señor, que tú, Señor, los tomes en tus manos, que tú escuches su oración, porque dice tu palabra que es por fe que te recibimos, que podamos hacer esa oración de fe y reconocer, Señor, que tú viniste a morir en la cruz del Calvario para pagar los pecados de la humanidad, para pagar por mis pecados, para redimirme de la condenación que estaba escrita, pues tu palabra dice, Señor, que la paga del pecado es muerte, pero aún, Señor, todavía nos dice que tu dádiva, tu regalo precioso en la muerte, ahí en la cruz del Calvario, es vida eterna contigo, Señor Jesucristo. Yo te ruego, Señor, que podamos aceptarte en nuestro corazón, que podamos, Señor, venir ante ti reconociendo que solamente tú tienes poder para perdonar los pecados, para limpiar nuestra alma, para darnos vida eterna, Padre Celestial, que a los que te hemos recibido tienes poder para guardarnos, tienes poder para ayudarnos, Señor, para que nuestra vida sea una vida poderosa, una vida usada en tus manos preciosas. Gracias te doy, Señor, esta mañana. Te ruego, Señor, en el nombre precioso de mi Señor Jesucristo, que tú bendigas a tu iglesia, que tú bendigas a tu pueblo, que tú bendigas a todos y cada uno de mis hermanos, Señor, y que tu palabra, Señor, sea exaltada, que tu palabra sea, Señor, enaltecida en todo tiempo. Padre, te damos a ti la gloria, Señor, la honra y la alabanza, Señor, y damos, Señor, honor a tu nombre. Oramos, Señor, y ponemos todas las cosas en tus manos preciosas y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Amén y amén.